varios tipos. La primera se llama costo promedio ponderado de capital. Entonces usted puede traer, obviamente, con la UAC, usted puede contar con el costo de capital. Les decimos que la fórmula es sencilla. Aquí tengo entonces que costo de capital es igual a pasivos sobre activos por costo de pasivos por 1 menos el impuesto de renta menos el impuesto para el beneficio tributario más patrimonio sobre activos por el costo del patrimonio. Digamos que esa es la forma sencilla de traer entonces un costo de capital utilizando entonces un modelo sin riesgo. Cuando hablamos de riesgo, cuando hablamos de esto es sin riesgo. Con riesgo entonces hacemos uso, con riesgo utilizamos entonces el modelo CAPM. Sí. O sea, pasivos sobre activos. Pero esos pasivos incluyen financieros. No, digamos que esa es la forma, digamos, cuando uno hace el cálculo de WACC, uno lo que hace es que uno dice pasivos por el costo. Posiblemente el pasivo sea un costo que es financiero, tiene costo. Entonces uno mira las cuentas, por ejemplo, uno mira proveedor no tiene costo. Uno mira, por ejemplo, la cuenta 21, 22, 23, entonces uno empieza a hacer un desglose y mira que obviamente solamente tiene costo, entre comillas, la cuenta de obligaciones financieras. Pero la fórmula general es esta. Entonces, digamos, cuando está en un examen tipo Saber Pro, no va a decir entonces que usted encuentre el costo de capital, sino que va a decir, la estructura es, pasivos valen el 10%, el patrimonio vale el 20%, ¿sí? Porque obviamente el costo de capital tiene que ver, por eso se llama ponderado. Entonces va a decir entonces cuánto vale cada pasivo y cuánto pesa cada pasivo en la estructura de capital, ¿sí? Entonces por eso aquí, esta es la fórmula genérica que es para Saber Pro, ¿sí? Entonces por eso, digamos, la conclusión tuya es normal, pero aquí estamos hablando de pasivos en términos muy genéricos, ¿sí? Cuando estamos en Saber Pro, no es un problema que sea pues que tenga toda la estructura, que diga pasivo, que diga por ejemplo obligación financiera, obligación proveedores, impuestos, tasas y gravámenes, no. Generalmente se tratan de manera genérica con esta fórmula de costo de capital, ¿sí? Y si vas a internet, la fórmula genérica está estipulada así. ¿Listo? ¿Es claro entonces? Entonces cuando hablamos de lo que es entonces el CAPM, obviamente esto es para empresas básicamente, digamos que es para empresas de bolsa, digamos grandes y que cotizan en bolsa. Entonces por eso no es muy utilizado, porque trabajamos básicamente con MIPYMES. Es una MIPYME, lo cotiza en bolsa. Entonces aquí por ejemplo vemos lo que es el concepto, vamos a verlo, el concepto de beta, el concepto de betas apalancado, el concepto de betas apalancado. Digamos, los conceptos son más, digamos que con nivel digamos del 75%, digamos que no se ve. Entonces por eso uno tiene que decir que este tipo de modelos generalmente no se evalúa en Saber Pro, pero obviamente es bueno saber que existe. Otro activo se llama entonces la tasa mínima de rentabilidad requerida. Es conocida entonces como la tasa mínima con sus siglas, que sería entonces esa. Digamos que ya el socio dice,
Yo espero ganarme el 18%. ¿Quién lo dijo? Lo que el socio espera respecto a su inversión. Esta obviamente es un modelo matemático, este es un modelo más como de percepción, de teoría de las preferencias, que el inversionista dice que espera ganarse cuánto. Y eso lo define básicamente el sector. Por ejemplo, uno mira sector inmobiliario. Una persona que invierte ahí espera ganarse entre un 15 y 20%. Obviamente no es más porque en Colombia no podemos hablar de rentabilidad después del 80%. Eso lo hace la ciudad de BG y se quebró. Otro, por ejemplo, sector alimentos. Si la gente que está en alimentos espera una tasa de rentabilidad entre el 25 y 40%. Si entendíamos que los alimentos, negocio de comida, dejan entre un 25 y 40%. ¿Qué lo define? Obviamente, uno mira el terrero, uno mira, por ejemplo, el corral. Obviamente las tasas de rentabilidad son dependiendo pues, del volumen que tenga. Sector industrial. De manera una tasa entre el 12 y 18%. O sea, realmente ese tipo de empresas no maneja una expectativa de rentabilidad que tiene muchos costos. Sector comercial. Hoy en día está manejando tasas entre el 8 y 12%, pues obviamente un negocio legal. Porque ya hacen negocios por allá de otras partes que manejan tasas del 50, comerciales o de gente pues, que maneja su facturación, que maneja contrabando, que maneja pues obviamente una estructura de costos que no es, digamos que no es normal. Sector financiero. Digamos que el sector financiero maneja una tasa entre el 10 y 15%. Entonces, por ejemplo, en Colombia, pues no se gana mucho. Si no te gana obviamente una tasa pues, asociada a lo que es el tema de riesgo, que es muy alto. ¿Sí? Finalmente, el sector de proyectos, infraestructura. Infraestructura, por ejemplo, con concreto, EPM, ISA. Se manejan unas tasas de casi el 30 al 40%. Obviamente, pues, es lo que tenemos, obviamente, por ejemplo, en el caso de PM, en lo que es agua, pierde, gana mucho de energía. ISA, gana mucho dinero por tema de lo que es transporte, pero pierde mucho por tipo de cambio. ¿Sí? Digamos que el mejor de todos es el sector de inversiones. Entonces, por ejemplo, el Grupo Sura tiene una rentabilidad entre el 60 y 70%. Entonces, usted como inversionista, entonces, ¿cuál va a ser su tío? Obviamente el activo va a ser en función del sector en el cual esté. Hablamos de Colombia, obviamente. Ya si uno mira Chile, si uno mira, por ejemplo, Venezuela, pues ya son escenarios diferentes. Entonces miremos el criterio de valor presente neto. Aquí tenemos lo que es la parte de la estructura del negocio, de los flujos de caja. Entonces sería así. Entonces, ¿qué hacemos del BP? Entonces, decimos que la utilidad adicional que se percibe cuando se invierte en los proyectos que generan más de lo que produciría invertirlos al interés de oportunidad. O sea que en el caso del BPN, entonces el BPN es el valor, o sea, el BPN es
valor, es una cantidad que es adicional al lativo. O sea, que usted entonces, ¿qué se ganó? Se ganó lativo, o sea, lo que usted espera ganarse más una cantidad. ¿Sí? Y en este caso lo que hacemos es traer esos flujos del futuro al presente con la tasa de descuento. Entonces miramos el criterio de decisión acá. Entonces aquí decimos sí, BPN mayor que 0 se acepta, digamos que es atractivo. Si el BPN valor presente neto es igual a 0, decimos que es indiferente. Y si decimos que el BPN es negativo, supuestamente se rechaza. ¿En qué caso del BPN siendo negativo el proyecto se debe hacer? ¿Cuál sería el caso, por ejemplo, de lo que es un BPN negativo y que se deba realizar, no obstante el criterio de que se debe rechazar? ¿Cuál puede ser un caso de eso? Que haya una coyuntura. Pero más concreto, o sea, pues, por ejemplo, ¿qué tipo de coyuntura, por ejemplo? De tipo natural o legal, por ejemplo. Por ejemplo, sí. Digamos, por ejemplo, el que más se usa se llama reposición de activos. Por ejemplo, una empresa que maneje, por decir algún horno, reposición de activos fijos. Entonces, por ejemplo, la empresa tiene un horno, por ejemplo, si uno mira un horno que maneja toda la porción de galletas. ¿Qué pasa si el horno se daña? Sí, usted puede decir, vamos a hacer la evaluación y no es, digamos que me da menor que 0, pero si no lo hace, ¿qué pasa? A futuro es peor el daño que se hace. ¿Sí? Por ejemplo, en el tema de adquisiciones, o sea, ensanches. Usted dice, si no compro esa empresa, si no la compro, obviamente, ¿qué va a pasar? Pierdo mercado. Entonces usted puede decir, a pesar de que el BPN sea negativo, el proyecto se hace porque, digamos, genera obviamente una oportunidad, bien sea de trabajar a futuro sin riesgo o tener obviamente la oportunidad de crecer. Digamos lo que decías, una coyuntura. Por ejemplo, usted dice, por ejemplo, en la universidad hicimos el proyecto de acueducto. ¿Sí? Cuando la universidad hizo el proyecto de acueducto, se gastaba 50.000 metros cúbicos de agua. ¿Sí? Entonces le tocó hacerlo porque la universidad lleva 40 años con lo que eran las redes de acueducto. Entonces, ¿qué hizo la universidad? Hizo un proyecto hace 7 años y pasó de consumir 50.000 a producir 10.000 metros cúbicos de agua. ¿Sí? Digamos que uno mira el costo, uno dice 40.000 metros cúbicos de agua en términos de dinero, si justifica todo lo que se gastó en la universidad, que fueron casi 15.000 millones de pesos. Digamos que no, pero si no se hacía el proyecto, obviamente implicaba que entonces la universidad en cualquier momento colapsara. Entonces, por eso las empresas se hace la evaluación financiera, pero se mira el contexto de lo que es el proyecto. Parecido a ese, digamos que es como un hermanito, pero generalmente no se usa, es el valor futuro neto. Miremoslo pues como referencia, porque realmente no se usa mucho valor futuro neto. Entonces se llevan todos los dineros, te enseñan todos los flujos, te enseñan los flujos de caja, el presente, el futuro. Del presente. El futuro, digamos que es como la antítesis del anterior. ¿Sí? Con lo que es el concepto de indexación. Y lo mismo básicamente, entonces lo que hacemos es que si es mayor que 0, es lo mismo, si el valor futuro neto es mayor que 0, se acepta. Si el valor futuro neto es igual a 0, indiferente. Y si es menor que 0, entonces se rechaza. Vemos que es obviamente un criterio pues similar, pero generalmente, como le digo, no se usa demasiado en la parte de lo que es formulación de proyectos, evaluación de proyectos.
Miremos el segundo criterio, se llama tasa interna de retorno. El segundo, no tercero entonces, tasa interna de retorno. Interna de retorno. Es conocida por las siglas de TIR. Digamos que es la tasa de interés implícita y la tasa de interés implícita en los flujos de cambio. Sí, digamos entonces que hay tantas TIR como cambios de signo, del flujo de cambio. Entonces, por ejemplo, si uno mira un proyecto que tenga esta estructura, aquí tengo entonces un valor, o sea, es una inversión de 1000 pesos. Aquí entonces tuve un flujo positivo de 300, otro de 400 y otro de 500, por decirlo así. Aquí entonces solamente va a haber una TIR que sería obviamente única, solamente hay una TIR. Pero si por ejemplo es este escenario, aquí tengo el mismo valor inicial de 1000 pesos, aquí tengo un valor de 300, aquí tengo por ejemplo 200 y aquí 800. En este caso entonces va a haber, ya hay un cambio de signo acá, les pasó negativa a positiva, una TIR, pasó de positiva a negativa 2 TIR y pasó negativa a positiva. Entonces aquí en este caso habría 3 TIR. Entonces matemáticamente las 3 son viables. Entonces ¿cuál es la decisión ahí? Es complicado. Entonces por eso la TIR es un criterio de decisión que básicamente se mira en función del BPN. Y decíamos que si la TIR es mayor al costo de la deuda, al interés, entonces digamos que el proyecto se acepta. Si decimos que la tasa interna de retorno es igual al costo de la deuda o al interés, digamos que es indiferente. Y si decimos que la TIR es menor al costo de la deuda, entonces el proyecto se rechaza. Y para cerrar decimos entonces que la TIR, si se descuenta con la TIR, si un proyecto se descuenta con la TIR, el BPN va a ser igual a 0. El valor presente neto es igual a 0. Entonces, si uno mira los libros, ustedes que la TIR es la tasa que hace que el BPN sea igual a 0. Esa es una definición sencilla, es importante pues, como recordarla para efectos de preguntas de saber pro. Pegada a esta TIR está la TIR modificada. Se llama la tasa interna de retorno
de retorno modificada, desconocida por las siglas de Tireno. Aquí ustedes, ¿qué supone esta tasa? Supone que los flujos, acá, es que los flujos no se reinvierten o financian también, en el caso de déficit, o financian a una misma tasa. Entonces por eso es necesario conocer entonces la tasa de inversión para poder calcular la tasa de reinversión, ¿sí? Si hay excedentes, o sea, si es positivo los flujos, o la tasa de financiación si hay, digamos, déficit o son negativos. Entonces por eso, digamos que el SALPRO no van a hacer, calcula una TIR M, calcula una TIR, ¿no? Porque finalmente el alcance no va a ser para que usted interprete. ¿Cómo? Entonces, que digamos pueden preguntar sobre esto, ¿qué tiempo lo van a preguntar? Preguntan sobre esto, preguntan sobre lo que es la relación con el valor presente neto. ¿Qué pasa con él cuando hay, por ejemplo, el déficit? ¿Qué se hace entonces? ¿Se reinvierte o se financia? Digamos que el concepto obviamente hay que saber pues, manejar, no es saber pues, calcularlo, porque obviamente es bastante complejo hacerlo con lo que es la TIR. Vemos la relación beneficio-costo. Entonces, quinto. Quinto, ¿qué va a hacer entonces? Aquí hablamos de la TIR modificada. Quinto, relación beneficio sobre costo. Digamos que es muy clara ese criterio. Entonces básicamente es simplemente trabajar valor presente, los costos, valor presente, los costos y los ingresos mediante la tasa de descuento. La tasa de descuento. Entonces decimos que si la relación beneficio-costo es mayor a 1, se acepta el proyecto. Se acepta el proyecto. Si esa relación es igual a 1, entonces decimos que el proyecto es indiferente. ¿Sí? Y si finalmente es menor que 1, el proyecto se rechaza. Ese es el criterio pues, que tenemos de la relación beneficio-costo. ¿Qué proveedor? A valor presente, los flujos, los costos, sí, a valor presente. Sí, básicamente todo es a valor presente.
criterio es ese. Si es mayor o igual, mayor a 1. Miremos el sexto, denominado periodo de recuperación de la inversión. En estas citas entonces, ¿qué define? Entonces, el criterio es en cuántos periodos es definir o es calcular en cuántos periodos se recupera la inversión. Digamos que no se usa mucho porque digamos básicamente te dice, el proyecto entonces recupera la inversión en 2 años, 3 años. Ya. Entonces, básicamente habla de lo que es entonces liquidez. ¿Sí? Miremos otro séptimo criterio denominado costo anual uniforme equivalente. ¿Sí? Finalmente, lo que es el criterio de valor anual uniforme equivalente. Aquí lo que buscamos, por ejemplo, es la que tenga menor costo. Por ejemplo, digamos, la pregunta es, voy a comprar para un colegio, un bus, o se compran 2 busetas. Obviamente, pues, tendrá la selección la que tenga menor costo. En el caso de ingresos, la que tenga mayor ingreso. Entonces será mejor invertir a un CDT a 2 años, un bono a 5 años. Obviamente entonces lo que se hace, como tienen vías útiles diferentes, lo toca definir entonces el criterio del costo anual uniforme equivalente o el ingreso anual uniforme equivalente. Obviamente son un poquitico más complejos, pero esta es la teoría alrededor de eso. Y finalmente, lo que es de la evaluación entonces, como colofón de esto, entonces evaluar a pesos constantes no evaluar a pesos corrientes. Digamos, la diferencia es que entonces pesos constantes toman en cuenta la inflación. Les toman en cuenta la inflación. Vemos que eso es como una diferencia importante. Por ejemplo, en Colombia, que la inflación del año 2014 fue del 3.66%, digamos que no es muy similar a evaluar a pesos constantes o corrientes. Pero, por ejemplo, Venezuela, que tuvo una inflación en el año 2014 del 58%, es necesario hacer ese criterio de constante o corriente. O Argentina, que tuvo una inflación del casi 30%, entonces tiene que trabajar con lo que es el factor de inflación, la parte de evaluación, o sea,
Es decir, entonces, que tanto afecta la inflación lo que es la elaboración del proyecto. En Colombia utilizamos, pues, que esto es marginal hoy en día. La inflación que tenemos ya con el control que se tiene, digamos que no es tan importante hacerlo a pesos constantes, pero igual se puede hacer. Digamos que esa es la información importante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar una pausa para hacer entonces la parte ya del módulo que maneja el ICFES y luego hacer el examen diagnóstico que son 20 preguntas. Y ya con base en eso miramos cómo va a estar para el domingo y obviamente pues buscar como, digamos, lo que usted no hizo en 5 años, no vamos a hacer en 2 días, pero similares como tipsitos, cómo mejorar el examen, cómo analizar las